Primero, para decir jade en náhuatl se dice Chalchihuit. Chalchihuit significa jade. Y esta ciudad se llama Chalchuapa. Entonces, ¿qué significa Chalchuapa? El lugar donde hay mucho jade. No es porque tengamos minas nosotros acá, sino que porque la principal característica de la vestimenta en la realeza era usar jade. Entonces, en náhuatl se dice Chalchihuit. Y los españoles entendían que esta ciudad la llamaban Chalchihuitapan. Pero como no podían pronunciar Chalchihuitapan, deciden ponerle Chalchuapa, ¿verdad? Chalchihuitapan significa lugar donde hay mucho jade, referente a la piedra que se encontraba en las tumbas que los gobernantes ocupaban como vestimenta. En cuanto a las ciudades, ¿qué es lo que hacían? En la época precolombina los mayas solían enterrar sus ciudades con el propósito de mejorarse ellos mismos y volvían a construir una ciudad encima. Y así lo iban haciendo en todas las ciudades. Si ustedes van a México, Guatemala, les van a decir, esto solo es una parte, lo demás está enterrado. ¿Por qué? Porque ellos solían enterrar, ya sea porque abandonaban el sitio, porque iban a ir a buscar otra tierra, o porque van a mejorarse ellos mismos construyendo otro edificio encima. Por eso en época anterior era bien común, y no solo en América se daba eso, en Grecia también. ¿Han escuchado sobre una, bueno, imagino que han visto una película que se llama Troya? Una película, Troya, ¿verdad? Está basada en una obra que se llama La Ilíada. Sí, la Ilíada. Vaya, ese lugar donde está Troya es una isla en la cual se ha hecho una investigación arqueológica donde en ese lugar hoy en día hay 11 ciudades enterradas. Y el escenario donde se desarrolla esa película es el 8º nivel. Porque siempre las sociedades buscaban, como bien decía usted, o para sobreponerse, para demostrar su supremacía, o enterraban para buscar una mejor tierra y de esa manera evitar que otros pueblos destruyeran sus ciudades. Entonces sí tenían varios motivos para enterrar sus lugares, pero estos eran los más principales, o por abandono o por mejorarse ellos mismos construyendo una ciudad encima, ¿verdad? Porque aquí en el caso de, para hacer en específico el ejemplo de Chalchuapa, aquí los mismos mayas iban enterrando sus ciudades, ¿verdad? Pero cuando llegan los toltecas, ya los mayas se habían ido de aquí. No hubo una batalla entre ellos. Entonces, partiendo de ese ejemplo, ¿por qué construían los toltecas su ciudad encima? Primero, para demostrar que son superiores porque están encima. Y segundo, para poder establecer su propia ciudad como tal. Por eso, en el caso de nosotros, tiran una plataforma de piedra enterrando el templo indígena anterior y encima construyen una nueva ciudad totalmente distinta para poder seguir venerando a sus dioses. Solo por poner el ejemplo de Chalchuapa son 4 culturas: olmecas, mayas, toltecas y mayas pocomames. Los mayas pocomames era un grupo de mayas provenientes de Guatemala. Si usted ve Esquipulas o Escuintla va a ver pocomames, que son los que poblaban estas tierras. Pero hubieron más pueblos, hubieron los xincas, los zulúas, los lencas, estuvieron los chortis, ¿verdad? Y en el caso de Metapán que tuvimos mayas quiché. Pero sí hubieron varias culturas las que poblaron El Salvador, pero las que más predominaron fueron los pipiles, ya que eran los mismos toltecas, los lencas en el oriente, y en el norte pues estaba el maya chorti, que la mayor influencia era de Honduras y Guatemala. Como los lencas venían de Honduras, de Honduras. En el caso de El Salvador, pues los españoles lo que ellos buscaban prácticamente era borrar de la mente del indígena su cultura, ya que su cultura era su religión y era su estilo de vida. Entonces, los españoles al entender que la religión maya era su estilo de vida, buscaron eliminar de la mente del indígena su religión y establecer una nueva religión.
Lastimosamente en nuestro país sí se ve muy arraigado esa mezcla, ese sincretismo, que así se le llama, a la fusión de esas dos grandes culturas, tanto la española como la indígena, ¿no? Entonces, al fusionarse eso se da un sincretismo. Y nuestros indígenas hoy en día viven ese sincretismo, porque la mayoría de indígenas pertenecen a la religión católica, una religión impuesta por los españoles. ¿Por qué los indígenas buscan la religión católica? Porque ese es su estilo de vida. Se les impuso que la religión católica era la forma de vivir. Entonces por eso la mayoría de indígenas son católicos. Incluso tiene que ver mucho con la actualidad. Porque en El Salvador, si ustedes observan, casi no hay indígenas con sus trajes típicos ni nada. Porque desde los poderes del Estado en aquella época, después de la independencia, se buscó incluso la manera de quitarle los poderes al indígena, ¿verdad? Incluso se dio la masacre en 1932, donde ¿cuál era el propósito del gobierno? No los asesinaron por ser indígenas, los asesinaron por robarle las tierras que tenían los indígenas. Entonces, de esa manera, se metió el miedo en la población de que si usted era indígena era un delincuente, que si hablaba náhuatl era un guerrillero. Y en esa época no les importaba si fuese niño, niña, anciano, anciana, joven, muchacho, lo que fuera. Si lo llegan hablando náhuatl era para morir, para ser asesinado. Porque se inculcó que eso era un delito. Entonces nuestros indígenas después de esta masacre crecieron con esa idea de que ser indígena era lo peor. Por eso en nuestro país, si ustedes observan, cuando alguien quiere insultar a otra persona le dice indio. ¿Sabes vos qué indio sos? Comportate. ¿Por qué? Porque se inculcó que ser indígena era malo. Entonces todavía, aunque hoy ya hay muchas instituciones que trabajan en pro de dar a conocer la verdadera cultura indígena que pobló nuestro país, todavía hay personas que se aferran a ese mal concepto. Incluso ver a alguien como indígena es como verlo como pobre, como malo, como lo peor que puede existir, porque no saben la historia de los verdaderos indígenas. ¿Sabes qué significa ser dueño? Es ser propietario de tu vida, de tus aspiraciones, de tus proyectos, de tu futuro. Es ser administrador de la más cariñosa empresa, tu familia. Ser dueño es superarse y hacer que otros se superen. Es abrir una puerta con mucha ilusión y en ese camino asociarse con otros dueños para cooperar y crecer juntos y demostrarte a ti mismo que tienes el valor de ser dueño. Por eso en la red de cooperativas Fedecases creemos en asociarnos con dueños de sus vidas como tú, ofreciéndote un sistema financiero ético que respeta tus derechos y participación con transparencia para ofrecerte créditos, ahorros, tarjetas de crédito y débito, remesas familiares, pagos de servicios y seguros, diseñados para sacar adelante tus proyectos y tus anhelos. Asóciate con nosotros y sigamos juntos el camino, porque ser dueño es lo tuyo. Red de Cooperativas Fedecases.